En el video anterior les comenté que me vendieron estos lápices como lápices de carpintero. El de color rojo lo dice claramente en su carcasa, pero el otro no. Lo que me desconcertó fue encontrar que en la página en línea de una tienda de arte se anunciara a ambos lápices como herramientas para bocetar y dibujar. Se mencionaba que la mina correspondía a una graduación 2B y que su carcasa está hecha de madera de cedro. Como no encontré información en la página de la empresa que disipara mis dudas, lo mejor era probar directamente estos lápices en un dibujo para poder responder las siguientes preguntas. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al canal El viaje del dragón resplandeciente. En esta ocasión revisaré las cualidades para el dibujo de los lápices ovalados planos Cretacolor, Naturholz Profi y Tichle Profi. En primer lugar, se los presento. El de color rojo ya lo conocen. Este color se utiliza para que en caso de que el carpintero extravíe su lápiz, pueda distinguirlo rápidamente de entre las maderas que trabaja. Actualmente las carcasas están lacadas en diversos colores, o bien tienen un acabado natural como este lápiz. El número de serie indica que pertenecen a la misma línea. Ambos dicen Mitchell. Supongo que esto se refiere a la graduación y por lo tanto correspondería a una HB. Respecto a la madera, al comparar la de los Cretacolor con la de los Rembrandt, lucen diferentes en sus vetas. E incluso entre ellos hay diferencias, pues al afilarlos se observa que la madera del Naturholz tiene un tono más rojizo y la del Tichle es más clara. Por eso supongo que el primero está hecho con madera de cedro y el segundo con pino. Otra cosa que sentí es que fue más fácil afilar estos lápices que los Lyra, ya que la madera de estos últimos se sintió más dura. Ya entre ellos la madera del lápiz en acabado natural luce de mejor calidad que la del rojo, pero sentí ligeramente más blanda la de este último. Aprovechando que no tienen contera, lo cual me recuerda a los lápices de taquigrafía, decidí afilarlos por ambos extremos y probar con 4 puntas diferentes. El lápiz con acabado natural tiene una punta biselada y la otra triangular. El rojo tiene punta chaflanada y otra rectangular corta. Decidí dibujar un ornamento como el que aparece en ciertos manuscritos medievales para probar los lápices. Retomaré las preguntas para comentarles de una vez los resultados. Es de carpintero. Las minas de ambos lápices resultan extremadamente resistentes, son secas y no proporcionan mucha amplitud tonal. Con base en la poca amplitud tonal que proporcionan y a que se sienten más ásperas que las de las graduaciones Rembrandt, considero que corresponden a una graduación HB o media, tal y como lo expresan en su carcasa. Veamos. Con la punta afilada en forma triangular, sí se obtiene mayor precisión al bocetar que con la rectangular. Sin embargo, en mi opinión, la precisión que se obtiene con un lápiz de tamaño y forma estándar es mayor. Lo bueno es que sí se puede borrar. La punta biselada sí facilitó el sombreado en grandes áreas. Sin embargo, al aplicar capa sobre capa, no se obtiene un tono muy oscuro, por lo que requerí colorear ciertas zonas con la esquina de la mina rectangular para obtener mayor grado de oscuridad. Esto disminuyó mucho el ritmo de trabajo y se veían líneas. Además, se aprecia una mezcla de grafito sucia. Una característica que me encantó de estos lápices fue su difuminado. Conservé el polvo de grafito al modelar las puntas con el cúter y la lija, y como algunas zonas requerían un tono más claro que el que se obtiene al aplicar el grafito directamente con la mina, recurrí a los esfuminos para conseguir el tono que necesitaba y me sorprendieron los resultados. Pensé que la sensación sería arenosa, pero no. Además, se aprecia una mezcla de grafito homogénea como pueden observar aquí. Al ver todas las rayas en las zonas más oscuras, pensé que no se iban a eliminar, pero vean,
Después de pasar el esfumino quedaron muy bien y sin mucho esfuerzo. Hay que tener cuidado de que no nos vendan este material como herramienta de dibujo, porque, como vimos, esta no es su función. Si bien otros materiales han pasado a nuestra lista de opciones para dibujar, considero que no hay suficientes razones para incluir estas herramientas en nuestro abanico de opciones, sobre todo si se considera el precio. Pues por uno más módico podemos adquirir un lápiz de dibujo de graduación HB que será de más utilidad para bocetar. Pero, si ya se cuenta con este material, como es mi caso, sí se pueden aprovechar sus cualidades para el dibujo, pues se pueden utilizar para bocetar, ya que al afilar la punta se obtiene mayor precisión y como sí permite el borrado, es útil para corregir esos primeros trazos. Y como ya mencioné, los resultados del difuminado me gustaron mucho. Además, si una se familiariza con ellos, incluso se pueden sacar ventajas de sus defectos. Por ejemplo, pienso que las líneas que se observan en las zonas oscuras se verían bien en la sección de las alas. Pese a que en la ilustración que estaba tomando como referencia todo se ve liso, dejé sin difuminar la parte del cuello del ave porque me gustó la textura que dejó. Parece como si fuera roca. Entonces, la suciedad de la mezcla me sirvió para conseguir ese efecto. Otro gran punto a favor de estos lápices es que si alguna o alguno de ustedes practica caligrafía, las puntas biseladas y o achaflanadas favorecen el juego de líneas delgadas y gruesas en un mismo trazo. Yo no soy calígrafa, pero me he divertido mucho imitando los trazos y considero que estos lápices son herramientas que sirven muy bien para cumplir este fin. Pues, aunque las minas se sienten secas, no muestran ningún problema al desplazarse sobre el papel. Debo señalar que el hecho de que estas minas tengan más arcilla es justo una de sus principales cualidades para cumplir la función para la cual fueron creadas. Y es que estos lápices no son de uso exclusivo de carpinteros. Los albañiles también los utilizan para marcar superficies más ásperas, como por ejemplo los tabiques. Y es que nos encontramos frente a minas HB súper resistentes, y esta función no la cumple cualquier lápiz. Gracias por su atención. Hasta la próxima.